Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el segundo vídeo. El primero fue una pequeña presentación de este canal. Esta es la primera obra que voy a presentar de las obras censuradas en Amazon, que desde hace casi un año fueron censuradas sin saber muy bien la razón exacta por la cual digamos que suprimieron toda mi obra, que había colgado como 20 y pico libros. Ya no puedo acceder a mi cuenta, ni te dejan ya apelar a ellos. Tienes que ir a los tribunales y evidentemente no puedes, porque están en Luxemburgo, en España. Vete a saber cómo poder apelar en tribunales por no daban ningún rendimiento los libros. Así que, bueno, la cuestión es que fue mi obra que he hecho durante los últimos 6 años. Ha sido censurada en Amazon y por eso voy a empezar a hacer unos vídeos resumiendo mi obra principal. La primera obra, que yo considero que es la más revolucionaria, pero también es la más utópica, porque también a muchos les parecerá distópica, pero realmente yo creo que es la que de las que he hecho seguramente la más genial de todas. Al fin y al cabo, solo el tiempo puede decir lo que es genial o no, según si es capaz de ser inscrito en la historia o no, por lo que no se puede juzgar desde el presente y tampoco, evidentemente, no va dirigido al público presente, sino de las generaciones por venir en el futuro. El primer libro sobre el que voy a explicar es este. Lo titulé Las cenizas comunistas y el fin de la historia. Es un libro, como he dicho, censurado por Amazon. Este lo hice en el 2019, pero procede de un trabajo anterior que fue mi tesina en ESADE, que fue mi tesina de licenciatura. En el 2012, lo acabé al final el trabajo en el 2014, y en ese trabajo más o menos venía a describir un sistema que yo consideraba el más liberal de la historia, el más compatible con la libertad individual, que para mí es la única que es cuantificable o, digamos, describible de un modo claro y conciso. La libertad individual, propuse un sistema que maximizaba la esperanza de libertad individual, o que minimizaba la opresión, visto de otra forma, minimizaba la imposición general sobre los individuos. Ese sistema, pues, es muy complejo, pero básicamente era como una mezcla, aquí estoy simplificando, ¿vale? Pero era como una mezcla entre un liberalismo tendiente a la anarquía o al anarcocapitalismo, pero, uniéndolo a un componente georgista. El georgismo es un socialismo de la tierra, propugnado por otros antes, pero hecho más asentado de un modo más célebre por Henry George, que lo que proponía era básicamente un impuesto a la tierra o un reparto de la tierra. Y realmente consideraba que él era necesario para minimizar la imposición, porque al fin y al cabo la mayoría de recursos no están dados por la naturaleza, sino que los genera la cultura, los generan las personas, lo genera el esfuerzo individual, la creatividad, pero hay unos recursos que sí que están como dados por la naturaleza, que evidentemente es aquí lo que incorpora una tierra, y esto incluye evidentemente recursos naturales, combustibles fósiles, evidentemente la tierra, las parcelas, el terreno tanto urbano como rural,
pero que hay unas ciertas diferencias y hay muchas cosas a matizar, evidentemente, porque digamos, el petróleo, por ejemplo, no está tan naturalmente dado, pero en parte sí. Es decir, no lo ha creado el humano, el combustible fósil, pero sí que es necesario cierto ingenio y cierto esfuerzo para sacarlo a la luz desde el subsuelo. Para, digamos, extraerlo, pues hay un esfuerzo que también necesita ser remunerado aparte, pero la idea era para minimizar la imposición, porque al fin y al cabo, si un anarcocapitalismo total que propugne capitalismo sin Estado, sin distribución, pues se basa muy fuertemente en la tradición, digamos, no sé, las herencias de terrenos que al fin y al cabo por primera vez fueron arrebatados mediante la violencia. Entonces, cuando para, digamos, defender una propiedad como el terreno que no ha sido creada por el humano, tienes que basarte en última instancia en la violencia originaria y la violencia que necesitas para que siga como está, como para que todo siga igual, siendo cada cual propietario de la parcela de la que es, ¿no? Entonces, sí es el caso. Entonces, al fin y al cabo, siempre hay algo de violencia. La cuestión es cómo minimizas la imposición y la violencia. Eso es un asunto, pero como se necesita cierta violencia, yo creo que el anarcocapitalismo no es lo más justo, porque al fin y al cabo estás utilizando una violencia originaria para distribuir los recursos que nadie ha creado. Entonces, consideraba que lo que minimizaba la imposición de la violencia, y además era necesario porque ciertos impuestos son necesarios para mantener. Yo creo que el Estado es inevitable, la anarquía no es un imposible. Al fin y al cabo, siempre alguien se va a imponer. Si hay gente que, es teoría de juego, si hay gente que decide abstenerse de imponer, otros aprovecharán esta dejadez. Entonces, yo creo que el Estado es inevitable, que hace falta impuestos y que el impuesto menos injusto es el impuesto sobre la tierra, el que impone menos injustamente sobre los demás. Eso es lo que pensaba en el 2012 cuando empezó, ¿vale? Entonces ha cambiado un poco mi pensamiento, pero concluí que una especie de yo lo llamaba geordoliberalismo o geoliberalismo era el sistema más justo. Entonces, básicamente, esto, ¿cómo lo uní? En esos tiempos empezaba, yo creo, esto es no es que fuera exactamente, se estaba empezando a hablar de la independencia de Cataluña, de la secesión, de la escisión. Entonces, yo entiendo que cada uno es el producto de su tiempo. Si mi tiempo se hablaba de secesión, etcétera, ¿cuál es, al fin y al cabo, la soberanía nacional? Entonces, al final, en última instancia, el soberano puede ser el límite. Hay un límite que es la humanidad entera y el límite inferior es el individuo. Todo lo que está en medio es, digamos, muy arbitrario. Cualquiera de estos son arbitrarias, pero al final todo el mundo por completo no puede ser soberano, por tanto toda la humanidad no puede ser soberana, es un imposible. En cambio el individuo sí puede serlo, aunque al fin y al cabo lo que deba ser no se puede demostrar, pero lo que debe ser, la ética no es demostrable, pero llegar a la conclusión de que todo lo que no sea la soberanía individual o tender hacia ella es una falsedad rotunda. Entonces, ese momento, yo creo que influido por el debate nacional,
realmente yo soy independentista, aunque desilusionado, pero lo he sido y no me escondo. Más que nada porque, me siento catalán y me preocupa la desaparición de la cultura catalana, y como yo creo que a toda persona que haya nacido en Cataluña y que defienda lo propio debe preocupar, ¿no? Pero ya digamos que no soy dogmático en relación a este tema. Y bueno, la cuestión es que veía también incluso arbitraria que la soberanía fuera o de España entera o de Cataluña como presunta nación. Entonces concluí que si había una soberanía solo podía ser la individual si era posible. Y yo dije, es posible. Claro, en última instancia nos llevaría al anarcocapitalismo donde el soberano es el individuo. Pero esto no minimiza la imposición. Entonces, combinando todos estos elementos, llegué a la conclusión de un sistema que combinaba la existencia de un Estado mínimo que se financiaba mediante un impuesto a la tierra, porque eso era el Estado mínimo inevitable, con la posibilidad de escisión comunitaria, con el límite potencial del individuo. Es decir, si él era el individuo el que al final podía generar sus propias normas en su parcela, pues ese debía ser el ideal hacia el que había que tender. Ese es, digamos, el límite ideal, que no quiere decir que sea factible, pero lo veía como ideal al que se podía tender. Es decir, la existencia de un Estado mínimo, por ser inevitable por lo menos este Estado mínimo, y permitir la libre escisión por lo menos de comunidades libremente formadas. ¿Cómo se podía conformar este Estado mínimo con comunidades libremente formadas? El proceso es un poco complejo, que no voy a explicar aquí, pero básicamente era recaudando impuestos sobre la tierra, sobre self-assessments, autovaloraciones de valor de la tierra, y sobre ese pagabas un tanto por ciento de impuestos sobre la tierra anualmente, o cada 5 años, o cada 10, me da igual. Este impuesto servía para financiar el Estado mínimo. Entonces, cada comunidad podía decidir, es decir, los individuos podían agruparse para generar una comunidad mínima viable. Es decir, si al fin y al cabo necesita cada Estado o cada defensa de las propias instituciones tiene un coste mínimo. Cada comunidad de estas libremente formadas digamos que construye un gobierno según sus necesidades, digamos un subestado, pero que no tiene el control de las armas. El Estado mínimo global, me da igual el tamaño, no quiero decir que sea mundial ni nada, solo puede ser España o Francia, Europa, Cataluña, me da igual el territorio, tiene el monopolio de la violencia sobre un subconjunto de la tierra, sobre el terreno, sobre el que recauda el impuesto de la tierra y de los recursos naturales. Entonces, este Estado permite construir comunidades políticas libremente formadas por la libre escisión y asociación. Entonces esto hay que regularlo de un modo poco complejo, de autovaloración del terreno, sobre que entonces hay pujas, subastas, un poco complejo, no es algo matemático que no se puede explicar en un vídeo así, pero la idea es que esto servía para financiar el Estado mínimo. Entonces, cada una de estas comunidades libremente formadas puede personalizar un gobierno según acorde sus preferencias. Estos gobiernos pueden poner impuestos sobre lo que quieran, sobre el trabajo, si pueden ser
subestados incluso comunistas, me da igual incluso religiosos, me da absolutamente igual cuál sea su ética o sus valores propios. Si quieren poner más o menos impuestos, eso no resulta irrelevante porque no tienen monopolios sobre la violencia. Este queda solo asignado al estado mínimo, que es más general. Entonces, era más o menos la tesina que hice en ESADE hace ya más de 10 años. Entonces, en el 2019 es cuando hice este libro, que es el segundo que publiqué en Amazon. Ya hablaré del primero, pero bueno. En este más o menos venía a unir esta idea de la libre escisión y la formación de comunidades libremente formadas con un estado mínimo, me da igual la región que sea, sobre la que se pueden conformar los otros subgobiernos con los impuestos que quieran, eso me da igual. Pues intentaba unir esta idea de la máxima libertad, que maximizaba la libertad individual. Esto, digamos, este componente de la libertad lo genera este estado mínimo con la libertad de formación de comunidades libremente formadas, libre asociación, libre escisión, todo eso es la máxima libertad. Pues aunar esta máxima libertad, este componente, con otro aspecto que cada vez he ido considerando más importante, que es la necesidad. La necesidad y lo que es inevitable también. ¿Qué es inevitable? La libertad es un ideal, que es un poco utópico. Entonces, para mí puede parecer ideal, que porque maximiza la libertad, yo creo que maximizaría el bienestar como potencial, pero pues como muy utópico, que no va a ocurrir esto, ¿no? Parecería que no iba a ocurrir. Pero si añades el segundo componente, esto que parece una libertad, un ideal, puede pasar a ser necesario. Y esto que voy a hablar, además, esto sería la libertad, sería una libertad necesaria si ocurre lo que es necesario de por sí. ¿Y qué considero que es necesario de por sí? Puede parecer un poco tétrico lo que voy a contar, pero lo que considero necesario es un acuerdo entre las grandes potencias nucleares del mundo. Es lo que yo llamo un peace. Sí, peace de meao. Sí, peace es el pacto interimperial entre imperios suprahistórico. Es un pacto por el fin de la historia. Este realmente sí que es un fin de la historia que ya no se puede cambiar, definitivo, si se produce. No tiene por qué producirse, pero no porque no sea posible, sino porque los gobernantes de estas grandes potencias sean cobardes. Porque, digamos, tienen una moral, pues eso que llaman cristiana, bueno, lo que Nietzsche llamaba cristiana, o de los débiles. Entonces, que no se atrevan a cometer lo que es necesario hacer para evitar el cambio climático, la proliferación de armas nucleares en otros países, para evitar todo esto, para evitar, digamos, estos problemas actuales del mundo moderno que pueden llevar a poner en riesgo la supervivencia de toda la humanidad. Para evitar estos daños futuros es necesario poner un poco de gobernanza en el mundo, porque al fin y al cabo, en teoría de juegos, hay demasiados jugadores en la actual configuración interestatal del mundo, con tantos estados con monopolios de la violencia.
pues cada estado se beneficia, por ejemplo, sobre todo los estados pequeños, se benefician, por ejemplo, de no cumplir con regulaciones medioambientales, se benefician de la proliferación de armas nucleares, que no se pueden cumplir. Sí que hay tratados contra la proliferación de armas nucleares, pero al tener cada cual su monopolio de la violencia sobre un pequeño territorio, pues es muy difícil de hacer cumplir. Sí que hay espías o organizaciones que intentan evitarlo, pero realmente siguen habiendo proliferación de armas nucleares, biológicas, que ponen en riesgo la humanidad. Porque es por teoría de juegos, es normal que esto ocurra. Entonces, para evitar, lo mismo con la contaminación, que seguramente el cambio climático es de lo más espeluznante y que se ve ahora más como un riesgo mayor. Pues esto no lo puedes evitar sin una gobernanza mundial, pero no en el plan de un gobierno mundial. Esto no va a ocurrir nunca, porque evidentemente hay choques muy enfrentados entre las potencias. Pero lo que sí que sería posible, y del interés de las propias potencias nucleares actuales vigentes, que básicamente son, sobre todo, Estados Unidos, Rusia y China, estas tres serían las que deberían ponerse de acuerdo. Como mínimo, sí que pueden incluir evidentemente a Francia, Reino Unido, India, Pakistán. Estos pueden poner también, ¿no?, dentro del pacto, pero como mínimo tendrían que ser estos tres, que creo que son suficientes para establecer un pacto. ¿Para qué? Básicamente para repartirse el mundo, pero no repartirse el mundo como colonizadores, sino que, porque evidentemente sería insostenible, digamos que habría gobernanza mundial, pero faltaría totalmente una gobernabilidad interna en cada uno de estos imperios resultantes del fin de la historia. Digamos, pues sería del todo, no lo aceptaría la gente, a no ser que ofrezcas lo que había hablado en mi primera tesina, lo que había hablado antes, de ofrecer la máxima libertad política, permitiendo la libre configuración de comunidades libremente políticas, libremente construidas, formadas, sin que estas comunidades libremente formadas, con sus propios gobiernos personalizados a sus gustos, según sus valores, pues no tendrían que tener estos subestados sin armas, no tendrían que tener evidentemente un monopolio de la violencia sobre ese territorio, sino que este debería seguir en manos de los imperios del fin de la historia, imperios resultantes del pacto por el fin de la historia. Entonces, el pacto creo que es necesario para evitar los males públicos globales, porque si no, no va a haber manera de hacer cumplir lo que necesita el planeta. Es necesario. Y a la vez es necesaria esta máxima libertad jamás existida, esta libertad política. ¿Por qué? Porque no habría gobernanza interna sin esto. Entonces, este pacto, el peace, permite que haya, es algo necesario. Cada vez permite que haya, que se cumpla el ideal de la máxima libertad. Entonces, la libertad pasa a ser también necesaria. Así se unen los dos polos de la necesidad y la libertad, que son la misma cosa. Es una síntesis, llámalo hegeliana, del tipo que quieras, filosófico, pero que es real, lo necesita el mundo. ¿Qué lo impide? Pues hay muchos aspectos que pueden impedir, como he hablado antes de un miedo a no saber hacerlo, evidentemente una falta de conciencia, pero eso se puede solucionar divulgándolo. Es cuestión de tiempo al final. Sí, da tiempo. A lo mejor no da tiempo, pero al fin y al cabo yo lo que defiendo es que sí que
que al final va a ser inevitable que ocurra algo así, porque conviene a quien tiene poder. No es utópico en el sentido de que muchas veces un ideal, como para los comunistas del comunismo, necesita al final son los de abajo, los débiles, ¿no? Estoy hablando así en un sentido peyorativo, pero para hablar, digamos, para referirme al hecho de que los que no tienen poder tienen que imponerse. En ese sentido esto es utópico, porque es muy difícil que eso ocurra, pero en lo que yo planteo no ocurre esto. Son los poderosos a quienes les conviene este pacto, quien solo les falta ponerse de acuerdo en hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que puede impedir? Reparos morales, de ver lo imposible, pero no lo es. Es solo cuestión de planificarlo, de desocultando la necesidad de hacerlo. Al final se trata de ir aflorando esta necesidad de la máxima libertad. Es cuestión de ir enseñándolo y nada más. Si se muestra, se hace realidad. Al fin y al cabo es una hiperstición de la que hablaba Nick Land. Es una profecía que por sí misma se puede ir haciendo real. Esto es la hiperstición, una ficción que va realizándose, haciéndose cada vez más real. Eso es lo que se llama hiperstición. Y ya sé que a muchos les parecerá como algo abominable o tétrico que las grandes potencias puedan ponerse de acuerdo, al menos Rusia, China, Estados Unidos. Lo que sí que es imposible es un Estado mundial. Esto es imposible, esto sí que lo plantean los conspiranoicos o grupos así como algo a temer, pero no hay que temer eso porque nunca va a ocurrir. Es imposible. Hay imperios, culturas que no pueden mezclarse entre sí, son incompatibles y lo van a ser siempre. Entonces, pero lo que sí que es posible, sino un monopolio mundial de la violencia, lo que sí que es factible es un oligopolio, un cártel, que en este libro explico cómo se realiza. En otra ocasión sí que voy a referirme al trabajo de Klaus Schwab y otros grupos así mundialistas que no tienen que ver con esto, porque solo plantean un tipo de superación filosófica, económica, que es la de decir, superan el sistema anterior económico, dicen, diluyen las diferencias entre capitalismo, socialismo, comunismo, liberalismo, pero esto es lo que planteo. Evidentemente también diluye este problema, lo reduce a una sola parte de lo que, porque son compatibles los extremos y una fusión dentro de ellos. En cambio, en el planteamiento de los mundialistas solo, digamos, existe una fusión, una superación, pero una fusión para todos, que totaliza. En cambio, en mi planteamiento son posibles al mismo tiempo, simultáneamente, los extremos que puedan coexistir y fusiones más racionales en distintos grados. Pero básicamente esta es la idea. Evidentemente hay muchas otras cosas que se puedan añadir, pero bueno, esto era lo más importante de este libro censurado en Amazon. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.